que crea la comisión de evaluación universitaria. Comisión Nacional del Conocimiento de la Eso. En vez de evaluación técnica. Claro, ese es el nombre que nosotros le ponemos, pero tiene otro. Realmente. Es otro. Bueno, entonces, en realidad la ley de educación superior en ningún momento dice que si vos no acreditás, perdés la validez del título. De hecho, dice que la validez te la da el Ministerio de Educación. Ahora, seguramente se dieron cuenta de esto un par de meses después de que salió la ley, y cuando la reglamentaron, sacaron un decreto presidencial que decía: para tener validez nacional del título, si hay interés público, tiene que acreditar en la CONIAU. Como para, ya eso empieza a cambiar el papel de la CONIAU dentro de la ley de educación superior. Siguiendo un poco con la historia, para avanzar, hay exactamente 273 normativas que modifican la ley de educación superior hasta el día de hoy. Son muchísimas y obviamente no voy a entrar en eso. Voy a tocar algunas cosas que son la ley de educación nacional que hizo Néstor en el 2006. Tiene un cambio muy importante con respecto a la ley federal de educación, que era la que estaba hasta entonces vigente. La ley federal de educación no contemplaba la existencia de la ley de educación superior, porque era anterior. La ley nueva, la del 2006, plantea en el capítulo 5, que es educación superior, que la educación superior se rige por la ley de educación superior. Eso es lo que plantea. Es decir, en una ley del 2006 hay un puente paradójico temporal del 95, donde se va arrastrando ese contexto y donde en parte se invisibiliza y se desaparecen todos los actores y todas las luchas que hubo desde el 95 hasta hoy, ¿entendés? En estos tiempos concretos y cerrados que maneja la normativa y el aparato jurídico. Después en el 2007 sale... ¿Alguien dijo algo? Ah, después en el 2007 sale también con Néstor la nueva ley de ministerios, donde hay incongruencias increíbles, pero no voy a ir con las incongruencias. Yo lo que... Reemplaza la anterior, la de los 90. No la reemplaza, sino que la complementa, exactamente. Igual cambia un montón de cosas, queda muy bien de la anterior. Yo más que nada quería hablar de a qué reflexión hemos llegado a partir del estudio normativo, ¿no? Digamos, yo lo que pensaba, más o menos, lo armé de esta forma. Digamos, nosotros lo pensamos muy idealmente. Vivimos en un Estado que, si se quiere, está coordinado por un ejecutivo de turno, ¿sí? Que se elige en democracia representativa. Este ejecutivo moviliza ciertas políticas públicas que, bueno, van desde un proyecto político concreto y que pretenden producir y reproducir un modelo político también muy concreto. Supuestamente estos modelos, estas políticas públicas atienden las necesidades que van emergiendo en la sociedad. La verdad es que dicen, no solamente las atienden, sino que dicen qué es una necesidad, cuáles son las necesidades, cómo tenemos que pararnos y sentirnos frente a esas necesidades, qué tecnologías hay para atenderlas, etc. Ahora, por esto es que el aparato jurídico, las normas, las leyes, tienen un poder muy importante. Ese poder se lo damos nosotros, básicamente. El Estado, nosotros, ¿sí? No el Estado-gobierno como hoy se condensa. La gente le atribuye cierto estatuto casi religioso a las leyes. No, la ley es la ley. La ley, si la ley dice, entonces no, ya fue. ¿Y de dónde sale la ley? No sé de dónde sale la ley. Pero bueno, por eso es que el aparato jurídico es la principal herramienta de legitimación que tiene el Ejecutivo para bajar línea de su propia lectura, de su lectura de lo real y de lo que está pasando. En este estado del derecho jurídico, más que del derecho humano,
por este estatuto religioso que le damos y por todo esto que vengo hablando, las normativas son muy importantes porque son coordenadas que son determinantes en la interpretación, en la construcción de las realidades y de las identidades de las personas, y de la misma forma guían los procesos decisionales de las personas, ¿no? De una forma muy coercitiva, no porque nos pongan una pistola en la cabeza, sino porque nosotros investimos con ese poder incuestionable a las leyes. Por eso, lo que más o menos yo quería transmitir, digamos, las conclusiones que hemos llegado con esto, es que hay que cambiar un poco el punto de vista de cómo es la cuestión normativa, bajarlo de ese estatuto religioso que tiene, porque las personas que construyen, digamos, los sujetos que construyen las leyes son personas como todos nosotros. No es que, no sé, siempre estuvieron o algo por el estilo. Esos sujetos, así como... No, una cosita que me viene ahora a la cabeza con eso es que nosotros cuando estuvimos en el proceso de lucha, digamos, que emprendimos de empezar a buscar el respaldo legal, ningún abogado nos dijo que esto era una cuestión jurídica. O sea, nos enviaban al plano de lo político todo el tiempo, decían, desde lo legal no podés hacer nada. O sea, digo, porque que no se frustren cuando se pongan a leer y vean que no se puede hacer nada en el caso de que se empiece una medicación. Claro. Bueno, entonces el punto es ese, básicamente. Cambiar el punto de vista, digamos, cuando uno se enfrenta en un proceso de lucha con la normativa, uno tiene que entender que las leyes, las normas y qué sé yo, son otra teoría que pretende ordenar, explicar y predecir aquello del orden, de lo real y de los procesos sociales que están ocurriendo. No es algo divino, incuestionable, ¿no? Por eso, como proceso histórico, digamos, como una construcción histórica, las leyes pueden ser modificadas históricamente. Ahora, ¿cuál es el punto? Por este poder que tiene el aparato jurídico, por este poder que tiene el aparato jurídico, las leyes, en vez de tratar de reflejar los procesos históricos de construcción, lo que hacen es tratar de construir la historia desde las leyes mismas. ¿Entendés? Y la realidad es que pensar, digamos, uno en la lucha, en esta forma de luchar, esta forma de organizarse desde abajo, sin agrupación, sin estar respondiendo, no creo que sea un objetivo principal decir, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es que se derogue la ley de educación superior o que se modifique la ley de educación superior, porque la ley de educación superior se puede modificar y todo puede seguir igual, porque es lo que pasa con las leyes están llenas de contradicciones, terribles contradicciones, entonces, pero que son obtusas ya. Por ejemplo, en la ley de ministerios del 2007, el artículo 23, que habla de cuáles son los poderes que tiene el Ministerio de Educación, dice, bueno, los poderes son tantos. Para tener en cuenta estos poderes, o sea, hay que tener en cuenta lo que dicen un par de leyes. Y se remite, por ejemplo, a la Ley Federal de Educación. Dice, tenés que tener en cuenta la Ley Federal de Educación cuando la Ley Federal de Educación fue derogada un año anterior por la Ley Nacional de Educación. ¿Me entendés? Y, o sea que la nueva ley del ministerio plantea que el ministerio tiene que atenerse a una ley derogada para la cual no existe la Ley de Educación Superior. ¿Me entendés? Bueno, eso es un ejemplo nada más. Está lleno de esos ejemplos. Contradicciones como que en la Constitución, o sea, básica, en la Constitución Nacional la educación es un derecho y en la Ley de Educación Superior la educación superior es definida como un servicio. Digo, ese tipo de contradicciones que parece que cuando la redactan se les pasa por alto, como si no cambiase el sentido real de un bien considerado como un servicio o un bien considerado como un derecho y toda la implicancia
de obligaciones por parte de un Estado para responder a ese derecho. Sí, de hecho la Ley de Educación Nacional del 2006, irónicamente el artículo 2 dice la educación es un derecho. Y el artículo 2 de la Ley de Educación Superior dice la educación es un servicio. El Estado está obligado a asegurar el servicio de la educación. Entonces, para ir cerrando un poco esta cuestión, lo que queremos transmitir desde lo que nosotros sacamos de lo normativo es que la cuestión jurídica es un pedazo más, muy chico de lo que es la producción histórica. Que si tiene el poder que tiene, lo tiene porque nosotros lo metimos con ese poder y porque no lo criticamos y porque creemos que no se puede participar de eso. Imagínense que tomándolo como una teoría, como un punto de vista, la vista de un punto, digamos. Imagínense una teoría que jamás sea cuestionada por nadie. ¿Qué poder de autocrítica va a tener un teórico que jamás recibe una crítica? ¿No? Esto mismo pasa con las leyes, por eso son tan... Vos las lees y decís, loco, pero yo dame 4 meses y te hago una ley de educación nacional 10 veces mejor que esta. ¿Cómo puede ser? Solamente sirven para legitimarse ellos mismos. Y es esta cuestión de que los que escriben son los jueces que dicen lo que la ley dice, que el juez dice, que la ley dice, que el juez dice, que ese círculo vicioso. Entonces, participar en una lucha en este sentido está bien, sí, la ley de educación superior, está bien, la cambiemos, sí, qué bueno que la cambiemos, pero que la ley no cambie para que luego la historia social y la producción social se adecue a la ley, sino que tenemos que cambiar, tenemos que producir socialmente para que la ley pueda reflejar eso, contemplar, reglamentar, lo que sea que venga a ser una ley. En cuanto a la acreditación, digamos, me parece que pensar que el objetivo último es modificar la ley de educación superior desvía el eje de la discusión. Uno termina pensando si la universidad es autónoma o no es autónoma. Y yo creo que ese no es el eje. El eje es si la universidad es para el pueblo o si es un búnker en medio de la sociedad. El hecho de que haya una CONEAU que venga a decirnos hace falta que un agente externo regule porque es de interés público, qué sé yo, está suponiendo implícitamente que hay un agente interno, que no es que hay una adentro y que hay una afuera, y supuestamente la universidad es para la comunidad, para el pueblo, ¿entendés? Entonces sí, no digo que esté mal que haya evaluaciones, pero sí que la evaluación no la haga la comunidad, que la evaluación la haga, no sé, en el caso de psicología puntualmente, que la hagan aquellas organizaciones que se ven implicadas en los ejercicios profesionales del psicólogo. Un hospital neuropsiquiátrico y colegio de psicólogos, ellos tienen que hacer las evaluaciones de la universidad, no la CONEAU o entidades privadas, como dice la ley, CONEAU o entidades privadas, ¿me entendés? Eso, a lo que yo voy es que esto no puede ser el artículo para invitar el Padre Nuestro de la diosa ley de educación superior. Hay que romper eso, ya fue la ley, es una teoría más, como puede ser una teoría de Foucault o una teoría de mía. Eso era lo que quería transmitir de lo normativo. Después, si ustedes quieren, si a alguno les interesa la cuestión normativa, nos podemos comunicar y yo les mando el trabajo que va artículo por artículo, que es insoportable. Pero bueno, si quieren, se lo mando. Debe haber sido. Sí. Necesito la ayuda. ¿Sabe qué? Ahorró la mitad del trabajo, pero bueno, no importa. No.
tema de la acreditación puntualmente, junto a de dónde viene ¿por qué los estados empiezan a considerar, digamos, que es importante evaluar y acreditar, evaluar a la universidad y acreditar carreras? Un factor muy importante es el que mencionaba Mariano, del incremento que se da durante los 80 de la matrícula, y esta preocupación de con qué calidad estamos brindando educación superior por parte de los estados, teniendo en cuenta de que los recursos son escasos, digamos. Entonces, si vamos a hacer, por ejemplo, ingreso irrestricto y demás, asegurémonos que esa educación sea de calidad para que luego se pueda servir a la comunidad. Digamos, esto es la perspectiva de que donde todo funciona bien, digamos, y el Estado justamente el que refleja las necesidades y demás. Ese es un factor del aumento de la matrícula, y el otro factor es que la educación se empieza a ver como un bien, digamos, que las personas adquieren, y por tanto ese bien tiene que ser un bien de calidad, y se empieza a encontrar, dentro de lo que es la calidad, se empieza a definir con criterios más tecnocráticos, digamos, que antes, cuando se consideraba que la calidad de la educación tenía que ver más con una educación de calidad te permitía desarrollarte a vos como ser humano, digamos, ese tipo de cosas, y ahora se empieza a ver a partir de los 90 y este Consejo del Banco Mundial, los libritos y demás, se empieza a ver como algo que tiene más que ver con la cuestión de ser eficiente, digamos. O sea, la cuestión de la calidad pasa por la eficiencia, y esa eficiencia se manifiesta a través de determinados resultados. ¿Sí? Y tanto es así, ¿no? Que ya somos tan portavoces y tenemos tan arraigada esa cuestión de la educación como una mercancía, como un servicio, que la gente circula por la universidad como si fueran clientes de una empresa que se llama facultad, que brinda un servicio que si te gusta bien, y si no te gusta, andate a una privada, no sé. Y la gente lo ve así, como, no me gusta, bueno, entonces no se puede construir, no se puede criticar, no. El centro de estudiantes es una cosa, una otra secretaría de una empresa que brinda ciertos servicios de información y qué sé yo, y el gremio quedó. Y en este contexto, digamos, de los 90 se empieza las administraciones de las universidades, digamos, se empiezan a ver como coartadas en su autonomía, digamos, porque tienen que empezar a administrar los recursos de determinada manera que luego para las evaluaciones, no antes de la ley de educación superior, pero a partir de eso, cuando les hicieran las evaluaciones se estuvieran asignando los recursos de manera responsable, de manera eficiente, y principalmente bajo esta sugerencia de los organismos internacionales. Pasamos a qué es la CONEAU, digamos. Sí. Por ahí, para entender esto de la importancia de cómo la destinación de recursos, esto de concebir la educación como un derecho, como un servicio, y como explicó Mariano recién, lo del consenso de Washington, y etcétera, hay todo un atravesamiento de la consideración del gasto público en un servicio, y ahí hay como cuaja mucho más la importancia de cómo se destinan los fondos y cómo se gasta para garantizar una eficiencia, porque está concebida como un servicio y como un gasto, en vez de concebirla como un derecho y como tal una inversión y una necesidad de poner dinero y fondos ahí. Sobre la conformación de CONEAU, ¿cuáles son las funciones de CONEAU? Digamos? La función de CONEAU tiene que ver principalmente con la evaluación y la fiscalización, digamos, de que todo esté en orden dentro de las universidades, pero no tiene impactos jurídicos. Por eso la cuestión de la validez del título y la validez nacional es una decisión del Ministerio de Educación siempre. Por eso a nosotros, por ejemplo, en nuestra facultad siempre nos decían, bueno, si a ustedes no les gustan las reglas, cambien las reglas, digamos, a las que estamos sujetos. Digamos, si ustedes no quieren acreditar, entonces generen una nueva ley o busquen el mecanismo para cambiar las reglas. Y lo que nosotros respondíamos a eso, digamos, una vez que nos enteramos de esto, tenía que ver con que la lucha, de todos modos, siempre era una decisión política, digamos, no una cuestión de reglas. Digamos, pues si bien las reglas las constituimos entre todos y tienen un peso importante, digamos, en el sistema en el que estamos insertos,
Pero que sin embargo esto no era un tema de reglas, sino que esto era una decisión política del Ministerio de Educación o de la Secretaría Política Universitaria, que es la que da el presupuesto a las universidades, respecto de si, a pesar de nosotros no estar acreditados y no estar evaluados por CONEAU, podíamos tener la validez, digamos, nacional, o podíamos tener el mismo presupuesto o mejor presupuesto que antes. Pues, en ese sentido, la lucha iba por no negarnos en principio a la cuestión de la evaluación, sino que la evaluación con las características de CONEAU a nosotros no nos parecía que fuera, digamos, que fuera satisfactoria, digamos. Y esa es una discusión que todavía nos tenemos que dar como estudiantes de psicología, de qué tipo de evaluación queremos. En principio sabemos la que no queremos. Pero sí tener en claro esto, ¿no? La cuestión de la lucha política y la cuestión de las reglas, que siempre, en general, desde los espacios de poder se suele decir, bueno, entonces si a usted no le gusta este tipo de reglas, cámbielas, y entonces poder encontrarle la beta política a esto te permite, como actor, estar en otro lugar, digamos, estar en otro lugar de disputa, digamos, porque uno dice, bueno, pero entonces, no sé, nosotros tenemos propuestas acerca de qué evaluación queremos y no queremos la de CONEAU, digamos. Y entonces podríamos tener la validez aunque no estar acreditados por CONEAU. Y eso te da otra legitimidad, digamos, que es si tenés que cambiar la norma, digamos, que también es una lucha política, pero te enfrentás a un problema mucho mayor, digamos. Y nosotros ahí, dentro de lo que es la validez del título, nuestro título no está validado por el Ministerio de Educación. Tenemos un plan de estudio del 86, que desde el 86 de hecho existe y ejecuta y valida, o sea, y emite títulos, pero que nunca fue validado. Entonces, como nuestro caso particular con el que nos corren es respecto a que, además de que la CONEAU y la validación, ustedes no tienen un plan de estudio que haya sido aprobado por el Ministerio nunca, lo cual también es como bastante gracioso que, digamos, legalmente no existe la validación, pero de hecho hace más de 20 años que ejercemos, así que es un derecho conquistado por un efecto de hecho. Yo quería agregar una cosa. Nosotros en Filosofía de la UADER tenemos una resolución para el plan de estudio aprobada en el 2005, 2003 y 2005, profesorado en el 2003 y 2005 la licenciatura, por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo cual, sin embargo, no le quita validez al título. Es aprobado por el Ministerio. Sí, contar que en la Facultad de Filosofía y Humanidades hay una situación muy similar en relación a la validación nacional de los títulos, y hace algunos años se pidió que la facultad aprobara un texto ordenado del plan de estudios de historia, que era tomar el plan de estudios que tenían del 86, hacer una, digamos, disponerlo de tal manera que fuera, que requiriera el Ministerio de Educación aparentemente, y que se elevara. En ese momento los estudiantes de historia dieron toda una disputa política en contra de que se elevara ese texto ordenado, entendiendo que de una u otra manera tenía alguna vinculación con la acreditación. Que decían desde la dirección de la Escuela de Historia, no tiene ningún tipo de vinculación con la acreditación, lo que queremos es tener la validez nacional del título. En realidad es una herramienta política, porque finalmente en el Consejo de la Escuela de Historia no se aprueba eso por la presión de los estudiantes, etc. Y el director de la Escuela de Historia lo sube al Consejo Directivo con la oposición del Consejo de la Escuela de Historia y se aprueba en el Consejo Directivo de la Facultad. Pero ¿qué es lo importante de eso? Digamos, que en realidad la validación del título a nivel nacional funciona fundamentalmente como un factor extorsivo, digamos. Ahora, ¿qué es lo que tienen? Ahora tienen la validación nacional del título y cuando quieran acreditarla van a decir la van a perder. Pero en realidad hasta hace un par de años no lo tenían y los estudiantes se opusieron a que se aprobara, digamos, ese texto ordenado, digamos. Pero lo importante es, ustedes ejercen como psicólogos, el Colegio de Psicólogos les da, digamos, la matrícula, y nosotros damos clases en la escuela secundaria de Córdoba y nunca tuvimos una validación nacional del título, digamos. De hecho, el trámite por el cual cuando uno se egresa de la carrera, tanto el profesorado como la licenciatura en psicología, va el diplomita a Buenos Aires y ahí el sello existe y vuelven con el sello, digamos. Y eso es lo que permite ejercer y también hay como una discusión mucho más profunda entre la diferencia de la validación y la habilitación, porque nosotros también hay esto de la validación como algo extorsivo. La habilitación para el ejercicio de la práctica profesional la dan
la da cada provincia. O sea, en nuestro caso nos habilita el ejercicio el Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba, por ejemplo. Entonces ahí también hay una contradicción interna que, digamos, más allá de la validez nacional, el Colegio de Psicólogos podría habilitar el ejercicio sin tener ese sello. Lo que pasa es que a vos te extorsionan, te dicen, si no está validado, si la CONIAU no acredita tu carrera, hay un artículo en la LES, el 76 creo que dice, si no acreditas, la CONIAU puede recomendar al Ministerio de Educación que cierre las inscripciones de la carrera, en tanto no acredita. Ahora, ¿qué gobierno va a asumir el costo político de cerrar las inscripciones de la Facultad de Psicología de Córdoba, que tiene el 10% de los estudiantes de psicología de Argentina? Ya, pero ¿cómo los años se podrían? El 30. Se quedarían sin trabajo los docentes. Claro. Pero además, la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Psicología, forma el 32% de profesionales de psicólogos de todo el país. Es todo un costo. Con el interés público pasa lo mismo, es otra herramienta extorsiva. Porque a vos te dicen, en psicología pasó, en el 2004 sale resolución, ahora psicología es de interés público, y como es de interés público tiene que acreditar. Si vos revisás la lista de carreras que están que se declararon como de interés público, deben quedar 2 o 3 nomás que no lo son. Entonces, ¿quieren que acredite? Bueno, ahora son de interés público. Sí, tenés que acreditar. ¿Qué quiere decir interés público entonces para el derecho? Que tenés que acreditar. Necesitan el artículo 43. Claro. En nuestro caso, lo que sucedió fue que para discutir las incumbencias que terminan saliendo de una resolución ministerial, digamos, las incumbencias, las actividades reservadas al título del psicólogo, y en la misma resolución sale esta cuestión de que es de interés público, es decir, salen las dos cosas. La asociación, digamos, que está conformada por todos los decanos de las universidades, de las facultades públicas de psicología, se veía, digamos, como apresurada, digamos, y presionada por las demás disciplinas que estaban sacando resoluciones ministeriales, que estaban logrando las resoluciones ministeriales que les habilitaban a ellos a hacer determinadas cosas, digamos, psicopedagogía, los psiquiatras, digamos, ese tipo de actividades que tienen algún tipo de relación con lo que es la psicología. Y esta asociación que definía las actividades reservadas al título se encontraba como guarda que nos están quitando terreno, digamos, acerca de nuestras competencias profesionales, digamos. Pero, ¿qué pasa? Cuando vos le elevás al Ministerio de Educación las actividades reservadas al título que vos querés que tu carrera tenga, obligatoriamente, digamos, el Ministerio cuando saca la resolución también te incluye dentro de la carrera de interés público. Entonces también hay como una cuestión extorsiva en este, digamos, no, quizás no como maquiavélicamente generada a partir del Ministerio de Educación, pero sí que si no lo hacían en ese momento y se incluían dentro del artículo 43 de la ley, era como que los psicólogos nos quedábamos sin campo profesional. Claro. Ese es un poco el discurso que se genera a partir de la gente que fuera responsable de discutir las actividades reservadas al título. Concretamente la asociación se llama AWAPSI, que es la misma, o sea, a partir de definir esas actividades, la misma que define los estándares con los que luego te acredita CONEAU, digamos, que evalúa CONEAU, cuánta carga horaria vas a tener, las actividades, las áreas de la psicología, ese tipo de cuestiones. Pero, digamos, el contexto en el cual psicología se inserta dentro de la carrera de interés público no fue tampoco un contexto así tranquilo, y también estaba viciado como de irregularidades, depresiones y demás. Por ahí, como para contextualizar un poco más, como la psicología como disciplina nace, y desde que nace y desde que existe, digo, siempre está en un campo de disputa con otras disciplinas. Digamos, la psicología, su objeto de estudio es el hombre, donde hay un hombre, tiene para opinar y para decir, y como disciplina que trabaja, o sea, digo, como ciencias humanas hay muchas, digamos, y por ahí en ese sentido conflicto constante con el campo de las ciencias médicas y la psiquiatría para delimitar hasta dónde la psicología puede intervenir, una disputa constante para alcanzar un estatus de ciencia, la psicología con la medicina también, por ejemplo. Y en ese contexto de disputas y de conflicto que es, digamos, simbólico y de estatus, es que en el 2004 AWAPSI, el órgano que nuclea a los decanos de psicología,
leen como una victoria y ellos lucharon para estar dentro de la categoría de interés público, porque dentro de esa categoría, además de incluirse obligaciones, como la de acreditar, tiene el derecho para poder opinar sobre, por ejemplo, la ley de salud mental. Nosotros, como profesionales, tenemos mucho para decir sobre eso, y el campo de la medicina y la psiquiatría no nos dejaba opinar, por decirlo de una forma. Entonces, para la psicología fue vista como una victoria ingresar en el artículo 43, tener que acreditar y todas las obligaciones que vienen como consecuencia de ser leída y de ser vista como una carrera que tiene un impacto en la sociedad. Por ahí también para contextualizar por qué tan difusivamente la facultad nuestra y todas las facultades de psicología pujaron un montón para estar dentro de esa reivindicación. Un comentario, ahora vamos a pasar a la cuestión más de evaluación, cuáles son los criterios de evaluación de CONEAU y cómo la CONEAU misma dice que esa evaluación debería llevarse a cabo. Antes de eso, este tema de AWACSI, ¿no? Y de cómo se generan los estándares por los cuales te van a evaluar después. Obviamente que las relaciones de fuerza, digamos, dentro de lo que es esa asociación que está, digamos, conformada por todos los decanos, de la Facultad de Psicología, no es desigual, digamos, ¿no? Obviamente que por ejemplo, una facultad más chica va a tener menos poder de decisión dentro de eso que no sé, el decano de la UBA o el decano de Córdoba, por ejemplo. Y en ese sentido, luego, los estándares se aplican de igual manera a todos a todas las facultades de psicología del país, digamos. Y esto no sucede solo con psicología, lo estoy poniendo como ejemplo porque lo conocemos más, pero sucede con todas las carreras de interés público, que hay una asociación que genera los estándares. Entonces se ignoran, digamos, mucho las necesidades regionales de cada facultad en particular al generarse estándares que solo están respetando algunos intereses, digamos, que vienen a ser las de las facultades con más poder, digamos. Entonces luego se generan unos estándares que no tienen que ver con las necesidades particulares de las facultades. Y además existe, bueno, la organización que nuclea psicólogos de las universidades públicas y la que nuclea psicólogos de las universidades privadas, y los estándares mínimos con los que se evalúan son consensuados por ambas organizaciones. O sea, lo que nos deja pensando y reflexionando respecto de con qué lógica se maneja las universidades privadas, que sin ánimo de hacer juicio es una lógica de mercado, y con qué lógicas debería manejarse una universidad pública, que como decía Mariano, es por y para el pueblo, digamos, como una incongruencia de lógicas que se universaliza y se generaliza para todo el territorio, y bueno, las contradicciones que eso trae internamente para cada unidad académica. Bueno, pasamos a la conformación de CONEAU, que está conformada por 12 miembros. Y que, por dinosaurios. Por todos dinosaurios. Y aún más dinosaurios que son su designación, si bien está a cargo de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, solo 3 por el Consejo Interuniversitario Nacional, que está conformado por los rectores. Solo 3 designan las universidades, ¿sí? O sea, el resto son todas designaciones que tienen que ver otro es la Academia Nacional de Educación, otro es por el Consejo de Rectores de Universidades Privadas y por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, o 3 y 3. Pero en última instancia todos son aprobados o rechazados por el Ejecutivo, digamos, así que más allá de que la conformación sea en las 3/4 partes miembros designados por el poder político, digamos, en última instancia el Poder Ejecutivo tiene poder de veto acerca de la conformación de CONEAU, digamos. Entonces no tiene que ver con una cuestión de una conformación académica o de gestión de universidades o algo así, sino que es a criterio de gente que está en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo. Y ahora pasando más a la cuestión de la evaluación, una cosita antes, el rol que juega el Estado en las evaluaciones es un rol, digamos, enteramente de regulador, digamos, donde las universidades públicas y privadas compiten justamente para acreditar primero y demás, porque eso les brinda una legitimidad y quedan en igualdad de condiciones para el Estado, digamos, porque el Estado lo único que se encarga en este caso de la CONEAU es de regular, digamos, de acreditar o no acreditar
carreras, digamos, pero no hay una distinción a priori, por ejemplo, acerca de cómo deberían ser evaluadas las privadas o cómo deberían ser evaluadas las públicas. Lo que las ubica en un plano de igualdad que, si uno mira, como decía la Nata, las lógicas por las cuales se maneja cada tipo de universidad, no deberían estar evaluados por los mismos criterios, digamos. Bueno, esto dice la CONEAU en la página acerca de cómo deberían ser las evaluaciones. Después voy a hacer un contraste acerca de cómo eso de hecho es y brindar algún... encontré un modelo en Holanda distinto que funciona, no sé si mejor, pero que sí tiene manera como distinta de evaluar y que uno... eso es importante, digamos, pues si no también alguna vez se ha acusado como de la crítica por la crítica misma. Y entonces encontrar este tipo de cosas que, si bien uno puede no decir, esta es la panacea, es re grosso el modelo este, sí decir, miren, estaría bueno que al menos tomen estos criterios en cuenta a la hora de evaluar. Bueno, entonces la CONEAU dice: la evaluación debe servir para interpretar, cambiar y mejorar las instituciones y programas. Debe realizarse en forma permanente y participativa. Debe ser un proceso abierto, flexible y establecido en el marco de la misión y los objetivos de la institución. Debe permitir conocer, comprender y explicar cómo funcionan las instituciones universitarias para poder interpretarlas, mejorarlas y producir innovaciones y cambios, contribuir al mejoramiento de las prácticas institucionales. Enriquecer la toma de decisiones, mejorar la comprensión que los actores tienen de la institución, estimular la reflexión sobre el sentido y significado de las tareas que realizan. Bueno, está muy bueno. Es como el psicólogo de las universidades. Claro. Enriquecer. Y la evaluación de CONEAU consta de 3 partes. La primera es la autoevaluación institucional, la segunda es la revisión de la evaluación externa. Vienen los pares evaluadores, que se llaman pares porque forman parte de tu misma profesión, digamos, pero son impares en el sentido del poder de decisión que tienen. No, pero no son pares en el sentido de que todos tienen una orientación académica y de investigación, digamos, y ninguno tiene necesariamente, o el criterio, digamos, no es seleccionarlos por antigüedad en la profesión o en el ejercicio, supongamos, la psicología clínica o la psicología social, sino que se designan en base a antecedentes académicos, digamos, que eso, para una psicología que en Argentina es muy profesionalista, digamos, y no tanto de la investigación, recientemente más de la investigación, es un criterio bastante raro de selección, digamos, que se los seleccione en virtud de las investigaciones que han realizado. Después profundizar más, pero vienen 3 pares evaluadores, sí, que solo son solo son docentes, digamos, y van a hacer evaluaciones sobre estudiantes, sobre docentes, sobre no docentes y sobre egresados. 3 docentes en una semana, por ejemplo, digamos, sí, como Externo. sí, 3 docentes externos, dijo él, que sean del campo, pero además solo ellos evalúan todos los demás claustros, digamos. ¿Con qué parámetros ellos conocerían todo el desempeño particular de cada claustro? O para seguir reflexionando. Y la evaluación se hace principalmente en términos cuantitativos, digamos, o sea, los tipos más que hablar con la gente de la institución miran papeles, digamos, o sea, hablan con la gente solo para ver si los informes para chequear que los informes que hayan presentado estén reflejando la verdad, digamos, o no se encuentren inconsistencias entre el testimonio y el informe, pero no hay un interés cualitativo por tener una entrevista con un docente, con un egresado, con un alumno, digamos, sino simplemente es chequear de que en el informe que mandaron de la autoevaluación Ser fidedigno. claro, sea fidedigno, que es un interés bastante limitado para evaluar el funcionamiento de una institución. Y los pares evaluadores estos son designados por CONEAU, digamos, no son designados por la misma gente de la institución, que esa es una característica diferencial respecto de lo que pasa en otros países, que son los mismos decanos o consejos directivos, los órganos de cogobierno, los que designan a los pares evaluadores, que son externos, pero sí están designados por la comunidad educativa, porque obviamente estaría bien que la propia comunidad, si responde a sus intereses la evaluación que han llevado a cabo, también que responda a sus intereses la selección de la gente que va a evaluar esa autoevaluación.
estuvo muy claro, pero ahora lo voy a mejor. Una crítica que se hace mucho acerca de la CONEAU es que sigue el mismo modelo de los órganos evaluadores de Estados Unidos, digamos, Estados Unidos y Canadá, que uno puede hacer, que fundamentalmente son órganos privados de acreditación, ¿sí? Mientras que en Europa suelen ser órganos públicos de acreditación. Pero por la relación histórica que tienen, digamos, los estados con la educación superior en Estados Unidos y Europa, en contraste con, en Estados Unidos y Canadá en contraste con Europa. Sobre eso, los mismos parámetros del órgano acreditador de Estados Unidos se toman para generar a CONEAU. Y básicamente esos parámetros en los que se evalúan fundamentalmente el desempeño docente tiene que ver nuevamente con la investigación. Entonces, los docentes son evaluados en base a cantidad de publicaciones, en base a participación en grupos de investigación, índices de productividad, índice de citación, bla, bla, bla. Y las universidades en base, y las facultades en base a cuánto retienen de los alumnos y demás, que en el caso de esto de los criterios de investigación no se condicen con el modelo de universidad argentina, digamos, en general, porque la investigación es algo que, no sé, durante el último tiempo se ha desarrollado mucho más, pero que sin embargo durante mucho tiempo, históricamente, la Universidad Argentina estuvo mucho más orientada hacia la enseñanza y no tanto hacia la investigación, digamos. Entonces hoy en día se genera un perfil de un docente que tiene que ver con la investigación, pero que todavía son pocos docentes los que están en ese modelo, no todos, digamos. Entonces, cuando CONEAU viene a evaluar la calidad de un docente en esos términos, en realidad está ignorando, por ejemplo, la antigüedad docente, el hecho de si ha hecho profesorado o cuestiones así que quizás lo capacitan más para la enseñanza. Que eso es una crítica, digamos, importante. Porque si vos tenés un modelo de universidad al estilo Europa, donde la producción de conocimiento es la principal función de la universidad, es lógico que lo evalúe bajo esos términos, digamos. Pero si vos tenés un modelo de universidad más dedicado a la enseñanza, no tiene mucho sentido que lo vengas a evaluar en los términos de cuánto investiga. Si bien, obviamente, que siempre fue importante, digamos. Para sumar esto que decía el Nico, de que se toma un modelo de Estados Unidos para evaluar, la CONEAU no solo existe en Argentina, sino en los países de Latinoamérica, para las universidades. De hecho, por ejemplo, en Perú se llama exactamente como en Argentina, se llama CONEAU, y en Chile, Uruguay, Ecuador existe con otro nombre, pero es el mismo órgano con las mismas funciones, digamos. Qué originales. Todo eso salió de la bajada de línea del Banco Mundial. El Banco Mundial dijo que tiene que existir CONEAU en Latinoamérica, porque están en crisis. Y ahora, o sea, de esos cuadernitos que bajaron en esa época, ahora hay un librito nuevo que se llama Educación para Todos, del Banco Mundial, que tiene una etapa muy parecida a la... Para todos y todas. Claro, resuena mucho eso por ese lado, pero o sea, no es que el Banco Mundial quedó en los 90 y nada. Sigue operando. Está totalmente vigente. Otra cosa es que tampoco se hace una diferenciación en la evaluación y en los parámetros generales de evaluación entre disciplinas. Entonces, los criterios, por ejemplo, de investigación, no diferencia entre ciencias sociales, humanidades y ciencias naturales. Entonces pareciera que todos debieran investigar de la misma manera, digamos, y está bien investigar de una determinada manera, pero no está bien investigar de otra, o no es tomado en cuenta a la hora de evaluar de la carrera. Por método científico, que es único y universal. Claro. Exacto. Entonces las metodologías cualitativas y demás no son tomadas en cuenta. En nuestra facu, por ejemplo, no tenemos, en algunos casos, digamos, más allá de la neurociencia y algunos casos particulares, el sistema académico no está tan aceitado en algunas cátedras, entonces esas cátedras parecía que no producen conocimiento, digamos. Bueno, voy con Holanda, porque en el caso de ellos establece una relación bastante particular entre lo que es la evaluación y la asignación de recursos. Nosotros...
¿Sí? ¿No dijiste que eran 3 pasos de evaluación? Sí. Me faltó el último paso, que es lo que pasa, me concentré en las críticas. Te devuelven el informe que vos hiciste, te devuelven los requerimientos, digamos, una respuesta a tu informe, donde se te dice qué cosas tenés que mejorar. Para cumplir con la acreditación. la óptima calidad educativa, digamos. Claro, ahí vos tenés la última oportunidad de responder, y si te va bien acreditas por 3 o por 6 años, y si no te va bien no acreditas. Claro, en teoría son recomendaciones que te hacen para que vos seas más copado, pero en realidad, en última instancia, vos podés, creo que en Rosario fue así que se decidió no responder a los requerimientos, o sea, Claro. no nos hacemos cargo de esto que nos están diciendo, no se sabe, digamos, qué implica eso, rechazar los requerimientos. Todavía no hay casos existentes porque son recomendaciones, entonces si son recomendaciones uno puede hacer caso o no. Hay un chorro de guita que te cortan. Ah, sí. No, pero ahí voy te a pasa pasar por el tema de la lista. Voy a Digo, esa parte. además de la plata hay una cuestión de que el informe dice particularmente requerimientos a modificar. Según como vos modifiques eso, para darle causa a esos requerimientos, te acreditan por 3 años, si lo hiciste más o menos, por 6 años si lo hiciste muy bien, y te pueden no acreditar, te puede decir esta facultad no acreditó porque no respondió a los requerimientos y no responde a los contenidos mínimos que es necesario para esta profesión, carrera, etc. Fran. Sí, que por ahí la política no es tanto que te corten el chorro de guita, sino que están permanentemente extorsionando a las facultades con que en el proceso de acreditación van a enviar muchos recursos. Por ejemplo, en psicología, cuando se armó el quilombo, en psicología, que le dijeron a la decana, si vos acreditas te mandamos 100 cargos docentes. Obviamente es una facultad que necesita cargos docentes, digamos, pero es el mecanismo de presión. El otro que quería decir es que... sí, en ese sentido, sí. Que por otra parte, por ahí Coñón manda criterios, voy a poner uno que es muy estúpido, digamos, pero puede decirte, por ejemplo, bueno, tiene que haber un docente cada 30 alumnos, por ejemplo, o en las aulas tiene que haber tantos estudiantes por metros cuadrados, pero después las facultades ven cómo se las arreglan para resolverlo. Y, por ejemplo, uno puede decir, no me hago cargo de lo que me dice Coñado, porque uno puede decir, sí, todos estamos de acuerdo con que querríamos tener más docentes, o, digamos, tener menos estudiantes por cada docente, pero no porque haya menos estudiantes, sino porque haya más docentes. Pero la respuesta que da la facultad y la universidad puede ser regresiva. O sea, en el caso, por ejemplo, de medicina, cuando le piden que haya, digamos, una mayor adecuación a la cantidad de recursos que tiene la facultad con la matrícula estudiantil, la respuesta no es consigamos más presupuesto, sino pongamos el cupo. Y reducen un 300% la matrícula estudiantil de psicología en un par de años, digamos. Genera un negociado paralelo con Cajal que te cobra 10.000 pesos por... Y después, bueno, todo el negociado... Claro, y ahí acompañar. se va al carajo la universidad pública. Porque el que tiene 10.000 pesos y se puede preparar en la medicina. ¿Y Coñado qué dice ahí? ¿Coñado tiene el criterio de ingreso restricto? No. Coñado dice, bien, cumplió los requisitos. Claro, con el caso particular de medicina y con lo del cupo, disminuye la matrícula, o sea, hay una matrícula tope, lo que hace es aumenta un 300% la eficacia de esa facultad. Entonces, CONEAU tenía una primera acreditación por 3 años, después de esos 3 años, al aumentar el 300% la eficacia, los promedios y etcétera. Porque hay 1.500 estudiantes menos. Claro. Sí, eso que decía el Nico, aplaude y además, bueno, alarga la acreditación por 6 años. En el caso de psicología, la devolución de esta autoevaluación y la evaluación de los pares son 9 requerimientos, que es por el contacto que hemos tenido con otra unidad académica de psicología, parece que copian y pegan bastante, porque mandaron los mismos. a Rosario son casi los mismos, agregaron la tesis porque ellos no tienen tesis, pero refieren a espacios áulicos, crear más aulas, que haya más cantidad de docentes por la cantidad de alumnos que tenemos, algunas modificaciones en plan de estudio, en tanto contenidos mínimos que no se estarían incluyendo, cuestiones de horarios y carga horaria mínima, la cuestión de la extensión, no docentes, que es aumentar más no docentes administrativos, digamos, y todo eso que es aumentar para, obviamente, aumentar el personal garantizaría una mejor calidad educativa y nadie,
todos los que hemos atravesado por la carrera sabemos que necesitamos más aula porque somos 700 personas en el piso cursando, pero todas las oraciones de requerimiento terminan con asegurar presupuesto. No ellos te lo aseguran ni cómo se va a asegurar. Y ahí entramos en esta lógica de si la lógica de mercado o no, de cómo cada unidad académica va a asegurar el presupuesto que garantice esta mejor calidad académica, si es como derecho, como medicina, haciendo un ingreso restricto para los estudiantes, si es buscando financiación de organizaciones privadas, de empresas privadas. En el caso de la Universidad de Córdoba, también en las ingenierías, existen empresas que han financiado los laboratorios de computación y laboratorios donde las producciones de conocimiento que se generan en esos espacios, primero, digamos, pasan por esas empresas para ver cuál es la utilización que se les da. Y ahí hay toda una cuestión de vuelta de esto, de qué lógica va a imperar en una universidad pública. No cualquier empresa, en ingeniería, FAMAF, está Intel. Claro, está Intel y está el Bueno, laboratorio de grande Intel monopolio y- internacional. Eso estaba por tener justo porque en FAMAF, una de las carreras que acreditó alguna vuelta con Super A, no sé qué, 5 estrellitas, Carita Feliz, en otra, el año siguiente, o sea, la próxima vez que viene con Eva a revisar esa carrera, le dice ustedes no acreditan. Entonces, ¿qué haces? Una modificación rápida, hace otra vez como un maquillaje al plan de estudio para acreditar. O sea, una vez que se entra en la lógica de la acreditación y por qué nosotros resistimos a la acreditación, que eso, bueno, es más hablando de la experiencia psico, pero creo que todas las carreras que resistían la acreditación van por el mismo lado. Una vez que entras en la lógica de la acreditación, entras al jueguito de que para que te pongan el sellito y te digan que tu carrera vale, tenés que todo el tiempo estar respondiendo papá coñado. O sea, como que todo el tiempo estás en esa lógica de cumpliendo requerimientos que te hace ese órgano externo, y cuando sabemos que las cosas no se solucionan por una cuestión de legalidad, digamos, sino que asegurar presupuesto, psicología es una carrera donde la gestión es oposición a la gestión universitaria, digamos, al rectorado. No nos bajan un mango, tenemos el peor presupuesto de la Universidad de Córdoba, entonces no es que se va a garantizar. las secretarías del rectorado. Claro, no es que a partir de la acreditación vamos a brillar. Probablemente sigamos igual, solamente que vamos a estar peor porque la próxima vez que venga CONEAU vamos a tener que cumplir los nuevos requerimientos que quieran hacer a la carrera para que sirva para algo. Termino con lo de la relación entre la evaluación y la asignación de recursos, ¿no? Que justamente como se decía, esta cuestión extorsiva de te incluimos en un programa a partir de que vos cumplís con determinados criterios, digamos que sería como el modo más elegante de hacerlo, el menos elegante que dice Franco de te bajamos 50 cargos, digamos, pero eso ya es como hiperinformal. El modo formal es te incluimos en un programa. Y eso es la Secretaría de Política Universitaria. Entonces lo que sucede en la actualidad, digamos, con la parte de los informes de autoevaluación, que es donde uno incluye el plan de mejoras, digamos, como carrera incluye el plan de mejoras, donde uno detecta a partir de la autoevaluación sus falencias, sus fortalezas y debilidades, y luego pide presupuesto para determinadas cosas, sea cargo docente, sea infraestructura, sea cargo no docente y demás, material de biblioteca, etc. Entonces, lo que sucede con las facultades es que la autoevaluación se utiliza como la principal herramienta política para pedir presupuesto, digamos. Entonces, la autoevaluación institucional que supuestamente era para medir, para que internamente la institución se mirara a sí misma y viera las cosas buenas y malas que tenía, se convierte en vamos a inflar esto o vamos a poner que esto no está tan bien, así nos damos presupuesto desde la Secretaría o desde el rectorado, digamos. Y eso, digamos, no es que lo digo yo, digamos, sino que todos los docentes y todos los no docentes, incluso los no docentes han presentado quejas formales a través del consejo directivo de que eso ha sido así. Y lo que sucede también es que como los directivos de la institución necesitan más presupuesto o quieren más presupuesto, el proceso de evaluación institucional se hace desde los órganos que pertenecen por ejemplo, a secretarías que pertenecen a la gestión, pero no tienen contacto con la comunidad educativa, digamos. Porque obviamente si la comunidad educativa va a dar cuenta de sus propias falencias, fortalezas y debilidades, la pedida de presupuesto no va a ser igual que si lo hace la gestión.
o sea, que tiene unos intereses y va a hacer énfasis en cosas distintas, digamos. Y porque tampoco pensemos que si decimos no tenemos cargo docente nos van a dar plata, digamos, sino que hay recomendaciones técnicas de hasta cuánto uno puede pedir, digamos, de presupuesto. Por eso es que las gestiones se asesoran y luego a partir de ahí hacen los informes de autoevaluación. No es que el asesoramiento esté mal, digamos, sino que luego no reflejan la realidad de la facultad. Esto contrasta, por ejemplo, esto justamente es una consecuencia de que a vos te asignan recursos a partir de esta autoevaluación y el hecho de que vos acredites o no. En Holanda, y es lo que quería decir, se generan unos comités que a partir del órgano acreditador, que no me acuerdo el nombre, pero no viene el caso, se generan unos comités que evalúan no a una facultad en particular, sino a un campo disciplinar, ¿no? Pongámosle ciencias naturales, ¿sí? O ciencias exactas. Entonces los decanos de las facultades de esos campos disciplinares evalúan quiénes quieren que sean miembros de ese comité, no lo designan, digamos, a diferencia de acá de los pares evaluadores que son designados por CONIAU, allá, digamos, son designados por la misma gente que va a ser evaluada, ¿sí? Esa es la primera diferencia. El comité hace, digamos, como su evaluación, pero también permite hacer una autoevaluación, como en este caso, como en el caso argentino, digo, a las facultades, al conjunto de las facultades. Pero la diferencia es que nosotros con CONIAU tenemos que hacer un informe hiper estricto y uno no se puede salir mucho de las cosas de las que tiene que reportar, digamos. Mientras que allá están unos puntos que no pueden faltar, pero uno como institución puede hacer énfasis en el punto que más le interese, digamos. Supongamos que uno tiene un problema de infraestructura, pero no tiene un problema con cuestiones docentes, entonces quizá le va a interesar como institución dar más cuenta de eso que de lo otro. En nuestro informe de Argentina todo tiene la misma importancia, digamos. Esa es la segunda diferencia. Y la última diferencia es que luego de la evaluación se da un informe como en el caso argentino, pero el informe tiene sugerencias para que se mejore, digamos, la calidad institucional, pero no tiene repercusiones presupuestarias, digamos. El Ministerio de Educación no deja de asignar recursos en virtud de cómo fue la evaluación, ¿sí? Y justamente el criterio que adoptaron ese criterio porque no querían que las instituciones se empezaran a comportar estratégicamente para recibir más presupuesto, digamos. Entonces eso me parece una alternativa interesante, digamos, respecto de cómo se dan las evaluaciones. Así que, bueno, eso es. ¿Cómo llegaste a Holanda? ¿Cómo llegaste? Es que ahí tienen leyes copadas, se puede fumar marihuana. Sí. Por analogía. ¿Qué países Hizo la copados misma hay? analogía y dijo, debe ser más copa. No, primero busqué Finlandia y Canadá y eran referencias en educación. Exacto. Y eran un bajón y después me encontré con uno que hablaba de toda Europa y seleccionaba Reino Unido, Francia y demás. Pero Holanda era el más copado, digamos, que me gustaba como ejemplo, digamos, para dar cuenta de esto. Bueno, ¿cómo están los cuerpos? Yo puedo escuchar hasta las 6 de la mañana. Ahora. No, ahora se van a mover ya no mucho más. Bueno, Sí, ¿sabes mover las orejas? No, todavía no No, por aprendí. ahí. Yo sí. No, bueno, y por ahí, después de todo lo que te explicó Mariano de las leyes y el Nico como del órgano y esto de lo jurídico, y uno se preguntará, ¿y nosotros qué podemos hacer en ese encorsetamiento de cosas? Digo, no queremos fomentar la impotencia de los sujetos, ¿no? Entonces nosotros nos preguntamos lo mismo, cuando hace 2 meses, 3, nos encontramos en una situación que nos enteramos que hace 3 años estábamos empezando en un proceso de acreditación y muchos de nosotros, que hace más de 3 años que estamos en la facultad, no sabíamos. Dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Más allá de buscar información, tenemos toda esta información que los chicos contaron, ¿y qué? Y bueno, se nos ocurrió que algo muy importante era empezar a participar y particularmente la... ¿Qué idea que se trae? Bueno, la palabrita de participación protagónica. Bueno, ser un poco más protagonistas en los escenarios en los que estamos nosotros cada uno transitando.
Y en esto de ser más protagonistas, los vamos a invitar a ser un poco más protagonistas de esto que estamos haciendo ahora. Así que, y a mover un poco, no los vamos a hacer mover tanto. Lo primero que queremos hacer es si se pueden enumerar 1, 2, 1, 2, así, todos ustedes. 1, 2, 1. 2. 2, 1. Ah, tempranito. Bueno, perfecto. Y que los unos se sienten por allá y los dos se sienten por acá.